Paz de Dios, amada iglesia y queridos oyentes que están escuchando este nuevo medio en el cual vamos a nosotros participar para difundir la palabra del Señor. Me presento, soy el hermano Benjamín Rodríguez Orozco, secretario de la Mesa Juvenil de la ICA, y a nuestra disposición tenemos al productor y director Jairo Salas, es el joven de la iglesia. Y tenemos como invitado especial el día de hoy al diácono Horacio Salas. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal está, hermano? Bien, gracias a Dios. Bueno, pues gracias primeramente por la oportunidad. Anteriormente ya había por ahí tenido esa intención, mas sin embargo Dios a través del tiempo pone los medios con el cual, pues esta es la oportunidad igual para compartir 2 o 3 palabras para aquellas personas que nos ven por este medio. Es el propósito de nuestro corazón, el deseo de que conozcan de la palabra de Dios, de que vengan y conozcan al verdadero Dios, el cual hoy en esta tarde vamos a tratar de explicar un poquito lo que dice la palabra de Dios en los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos críticos para la iglesia, tiempos que a través de la historia se repite la misma historia en los tiempos, como en los tiempos de Noé. Hoy pues compartiremos brevemente unas 2 o 3 palabras, siempre y cuando encajen en la palabra de Dios, esperando que Dios sea el que asista a esta reunión, este propósito, y pues así mismo aquellas personas que nos ven, esperando que sea quizás por primera vez conozca o escuche la palabra de Dios, pero este es el medio para que usted escuche que solamente en Dios hay salvación y vida eterna, y pues trataremos de hablar un poquito del tema sobre la historia se repite. Ok. Me intriga saber el por qué eligió dicho tema de por qué la historia se repite. ¿Nos podría explicar algo? Me nació en mi interior compartir este tema o esta enseñanza o este mensaje, porque es triste ver cómo a través de los tiempos ha habido una decadencia moral, social, civil y espiritual en la humanidad. Hoy se repite nuevamente esa historia que hace miles de años, cuando Dios destruyó al mundo en agua, pues hubo un mensajero, una persona, un hombre escogido por Dios llamado Noé y su familia. ¿Y cómo fue ese evento? ¿Cómo fue que sucedió todo esto? Bueno, pues Dios utilizó a este hombre, a este gran hombre, para poder salvar o perseverar o conservar la raza humana. Dios destruyó el mundo a través del diluvio, y eso lo vemos hoy reflejado en nuestra actualidad, en nuestros tiempos, cómo ha aumentado la violencia en estos tiempos, y pues esa es la razón por la que estamos aquí, para hacer conciencia a todas aquellas personas que nos ven por este medio, igual a nosotros los cristianos, hijos de Dios, para que estemos alertas y no caigamos en el descuido espiritual, sino al contrario, velemos y debemos estar apercibidos, porque lamentablemente, repito, la historia se repite, así como en los tiempos de Noé. Hoy en día estamos viendo tiempos muy, muy similares a los tiempos antiguos. Ok, eso me parece muy bien, y es que sabemos que Dios nunca cambia, Dios fue y será siempre el mismo. Entonces, ¿cómo usted ve que los creyentes están actualmente? ¿Los ve en decadencia? ¿Los ve en crecimiento? ¿Los ve más interesados en el camino de Dios? ¿O los ve un poquito más separados en ese aspecto? Más que los creyentes, esto hablamos de un término general, de cómo está la sociedad hoy en día. Hoy vemos que los valores, los principios, las normas morales están desafortunadamente o tristemente por los suelos, y todo se desenvuelve desde nuestra educación en nuestros hogares. Pero en esta tarde, bueno, vamos a englobar, vamos a enfatizar algunos puntos que hay que ser muy, muy puntuales en cómo es que la historia se está repitiendo, y cómo es que podemos comparar esos tiempos actuales a los tiempos de Noé. Primeramente, la violencia generalizada en la cual hoy estamos viviendo, así como en los tiempos de Noé, dice el libro de Génesis capítulo 6, verso 5, si
Abrimos nuestras escrituras y damos lectura al capítulo 6 de Génesis. Génesis 6:5. Dice: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto lo mirábamos, o lo dice la palabra de Dios, que en aquellos tiempos de Noé, pues solamente el designio, el pensamiento o la intención del corazón, pues era hacer el mal. Hoy vemos en nuestros tiempos que el pensamiento o la visión del ser humano en estos tiempos es solamente hacer el mal, divertirse, pasar el tiempo agradable, ya sea en el alcohol, en las drogas o en las discotecas o en los bares. Y el pensamiento continuamente del hombre, o el sentimiento, es hacer el mal constantemente. Y por eso vemos en la Escritura que ese era el pensamiento o el designio del corazón de aquellos hombres. Hoy tenemos conocidos, compañeros de trabajo que solamente están pensando que se llegue el fin de semana pues para poder divertirse. Entonces, ¿dónde está ese sentimiento? Pues solamente en los designios de su corazón es hacer el mal, divertirse y pasarla bien. Pero bueno, hoy estamos viendo nuevamente la violencia generalizada. En aquel tiempo quizás la violencia estaba en un término diferente, la violencia quizás entre cuerpo a cuerpo, entre hombres, cuando había una guerra campal entre país y país. Pero hoy vemos cómo la violencia está tan desbordada que aún nosotros nos desenvolvemos literalmente en un país, en un mundo lleno de violencia, lleno de inseguridad, y pues hace mucho hincapié, o se repite mucho los eventos a los tiempos de Noé. Vemos la violencia en la actualidad y vemos que hoy en estos tiempos la violencia se promueve de muchas formas. Se promueve por medio de las redes sociales, por medio de películas, por medio de videojuegos. Entonces la violencia en estos tiempos está tan generalizada y se ve hasta cierto punto de una forma tan normal. Hoy vemos cómo los niños antes de los 18 años ya tienen en su mente y a veces en su corazón esos pensamientos, ya sea de suicidio o homicidio. ¿Y cómo llega a ellos todo esto? Pues a través de cómo nos desenvolvemos en el mundo. Entonces, ¿cómo está la violencia generalizada? Pues lo que acabo de comentar, ¿no? Cómo se desenvuelve la sociedad en este tiempo. Y es que actualmente las canciones más escuchadas, si se da cuenta, son que hablan de alcohol, de drogas, de masacres. Y los jóvenes actuales, incluso los niños, le piden a sus papás juegos como el Grand Theft Auto, que es literalmente hacer atracos, o sea, hacer el mal, hacer delitos. Entonces, vemos es un cambio, porque literalmente los niños y los jóvenes actualmente serán, quién sabe, a lo mejor los pastores del mañana, o los que criarán a la nueva generación. Entonces, si estamos viendo un cambio así repentino en los jóvenes y en los niños, a lo mejor nos está indicando de un crecimiento de violencia o de separación de lo espiritual. No sé si me doy a entender un poco en ese aspecto. Primeramente, la violencia está entrando en todos los hogares, en todas las familias. Desafortunadamente, cuando no tienes la protección de Dios, son más sensibles los hogares sin el temor de Dios. Entonces eso nos indica que nosotros como cristianos, como temerosos de Dios, debemos de velar porque nuestros jóvenes, nuestros niños sean temerosos a Dios. Dios no se equivoca en su palabra cuando dice: instruye al niño en su carrera, para que cuando sea viejo no se aparte. Y cuando hablamos de que no se aparte, es que Dios entre en su mente y en su corazón y Él pueda respetar las normas, los principios bíblicos, y tenga una vida moral, social y civil y espiritualmente agradable delante de Dios, que es lo que Dios nos invita, ¿no? Entonces, la violencia, repito, está desbordada en esos tiempos, en la actualidad. Vemos mucha violencia por todos lados, se es promovida por diferentes medios. Y podemos ver otro de los puntos que en la actualidad se está viendo, como ejemplo, respeto por la vida. Ahorita, desafortunadamente, es triste ver cómo es más reprochan más el matar o el maltratar un animal, un gato, un perro o cualquier tipo de animal, que inclusive un mismo bebé, ¿no?
Entonces, ahorita la sociedad está tan desequilibrada, tan desorientada, que ha perdido esos principios, ha perdido esa sensibilidad como humano, y el respeto por la vida pues es esencial, ¿no? Entonces hoy vemos que es más delito, repito, es más delito golpear a un animal que inclusive golpear a la mujer. Hoy vemos en la vía pública cómo puedes ver a una persona quizás golpeando a otro hombre y nadie dice nada y es muy normal. Mas sin embargo ves a una persona golpeando a un perro, a un gato o a cualquier animal, seguramente te van en contra de ti, inclusive hasta la cárcel vas a dar, ¿no? Sí. Entonces ahí vemos cómo se ha distorsionado todo y por eso digo que los tiempos se están repitiendo. Y aún, por mencionar, en la actualidad, es impactante ver cómo ha crecido la tecnología y que al final de cuentas la tecnología lo único que busca es la destrucción del mismo ser humano, ¿sí? Y se han inventado armas poderosas para destrucción del mismo ser humano y todo por la ambición del poder y el dinero. Entonces eso nos habla que los tiempos se están repitiendo, la historia se está repitiendo, pero ahora a mayor escala, porque ahora la tecnología ha permitido crear armas destructivas que pueden destruir un país o una nación. Tan solo con dar un clic a un botón de un país a otro se puede destruir, ¿verdad? Entonces por eso decimos de esa forma que realmente la maldad ha crecido sobremanera y la historia pues en esos ámbitos pues se está repitiendo, ¿no? Es lo que puedo. O sea, ¿usted ve que estamos peor incluso que en la época del diluvio e incluso peor que cuando se destruyó Sodoma y Gomorra? O sea, sí lo ve, que estamos peor. Sí, ahorita puede ser, y por estadística podemos ver cómo han crecido los homicidios, cómo han crecido los asesinatos, cómo la delincuencia ha avanzado, ha abarcado nuestras calles, nuestras colonias, y tristemente podemos decir que aún ha abarcado nuestras familias, que familiares que están involucrados en cuestiones de delitos ahí están. Y hace 23 años aún existían todavía, no hablo de muchos años, 23 años atrás, hablábamos que todavía había respeto hacia los adultos, hacia las personas, hacia el padre, hacia la madre, hacia la familia. Hoy en día vemos cómo ese respeto, esas normas morales se han perdido a través del tiempo. Decía que hace 23 años estaba prohibido que un joven o un niño estuviera a un lado de personas adultas platicando, mucho menos que se involucrara en la plática. Hoy en día vemos cómo todo eso se ha perdido a través del tiempo. Hoy vemos niños, jóvenes, platicando con adultos de todo tipo de pláticas, todo tipo de cuestiones del sexo, de la droga, de los vicios, de las diversiones del mundo. Entonces es triste ver cómo se ha perdido eso a través del tiempo. Y el hoy por hoy, en el 2024, 2023, ha sido años muy, muy complicados para la raza humana, que muchas veces no lo perciben así, pero hoy en día no hay respeto, no hay principios, no hay educación moral, mas sin embargo cabe resaltar que la educación viene de nuestra casa. Entonces, si no hay esos principios o esas normas bíblicas, esos principios morales, difícilmente va a cambiar la raza humana. Esperamos que cambie, no va a suceder, porque estamos viviendo los últimos tiempos en el que el Señor Jesucristo vendrá a levantar a su iglesia. Por lo tanto, entonces, esto, lo que usted ve o lo que nosotros podemos ver a nuestro alcance, esto no tiene remedio, al contrario, quizás vaya de mal en peor, porque primeramente está profetizado por la palabra de Dios, que así serán los tiempos muy difíciles, muy complicados. Entonces, te digo, ese es uno de los puntos que la historia se repite, la violencia pues está incrementando cada día. Te decía ejemplos de nosotros, cómo es promovido el crimen, la delincuencia, la violencia, entre otros temas, ¿no? Pero esos son los puntos más puntuales del día de hoy. Sí, de hecho, en una de mis clases de mi universidad, ¿sí?, me explican sobre un caso de un chico de 12 años, el cual se metió al narcotráfico. Ajá. Es un caso muy famoso, a lo mejor lo llegó a escuchar. Se llamaba El Ponchis, y el chico llegó a matar sicarios y todo. Y decían que era muy desalmado, o sea, le gustaba matar al chico, y actualmente está en Estados Unidos. Entonces yo creo que sí vemos un cambio, porque en los 70s era nada, no se veía nada el que un niño, incluso adultos, estuvieran dentro del crimen organizado. Entonces sí vemos ese dicho incremento en la violencia. Así es. Entonces, otra de las preguntas, usted mencionó algo de los tiempos finales.
¿Cree que se vuelva a repetir la historia de lo que pasó con lo de Esther, del judío que no se inclinó ante el nuevo rey, pero que ahora sea lo de la bestia que emerge del mar y sana la herida mortal? ¿O no? Puede ser que solamente sean principios, mas sin embargo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, eso sucederá cuando la iglesia de Jesucristo ya no esté en la tierra, donde tendrá el enemigo el poder para dominar a las naciones con toda libertad. Mas sin embargo, el hoy por hoy hay un pueblo que está velando, que es la iglesia del Cordero, que está intercediendo, y aún por las personas que no creen, aún está intercediendo por ellos para que sean salvos. Entonces, el hecho de que se levante la bestia ahorita no está tan descaradamente abierto, porque todavía hay algo que lo estorba. Después del rapto de la iglesia sí podrá suceder, mas sin embargo nosotros que hoy estamos en la gracia debemos de aprovechar bien el tiempo, debemos de buscar a Dios para que Dios nos libre de todo aquello, ¿verdad? De todo lo que está profetizado. Pero sí, más allá yo lo veo como una profecía después del arrebatamiento de la iglesia del Cordero. Nosotros tenemos que velar entonces día a día como si Cristo fuera a venir hoy, Así como es. si hoy fuera el rapto, ¿no? Es correcto, sí, debemos de velar porque hoy estamos, y no solamente por los tiempos, sino cabe mencionar que nuestra vida es tan fugaz, que hoy estamos, mañana no sabemos. Pero sí, lo que sí tenemos que estar conscientes es de que debemos de estar apercibidos a cada instante, a cada momento, que cuando llegue el momento, pues estar preparados, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sobresalir, cómo podemos sobrevivir en un mundo tan lleno de maldad, donde la violencia, donde está tan generalizada, cómo podemos sobresalir ante todas las cosas? Pues con la ayuda de Dios. Eso nos mantiene hasta la fecha, nos mantiene hasta el momento, y debemos de seguir con esa meta, con ese propósito en cada uno de nuestros corazones. Sí, el ayuno, el orar y Así leer es, la Biblia, es las correcto. 3 armas más fuertes. Son las principales. Ok. Están volviendo al tema. Me gustaría saber su opinión respecto a una frase muy popular, la cual dice: aquel que olvida su historia está condenado a repetirla. Esta fue una frase de Jorge Agustín Nicolás Ruiz. ¿Me podría decir si usted cree que esto podría de una forma embonar con la vida de los cristianos o no? Más que los cristianos es con la raza humana. La historia, muchas veces se olvida lo que has pasado o lo que vivió, como en los tiempos de Noé. La raza humana se ha olvidado de que así como Dios destruyó en aquel tiempo por la maldad que era tan grande, conforme ha pasado el tiempo se le ha olvidado que Dios ha establecido un día que los cielos y la tierra que hoy vemos serán destruidos. Pero ahora dice la palabra de Dios que no será por medio de agua, sino será por medio de fuego. Entonces, así como Noé fue un medio para que se salvaran las personas que quisieran creer, porque estaban con toda la libertad de creer, mas sin embargo, 120 años estuvo predicando Noé el arrepentimiento, que creyeran que Dios iba a destruir al mundo en agua, mas sin embargo vemos a través de la Escritura que los hombres se burlaban y blasfemaban y juzgaban a Noé como loco. Uno de los conceptos o de las palabras que en la misma Biblia lo narra, puede decir, es que ellos decían: pero ¿cuándo ha caído agua del cielo? Para ellos era ilógico, porque anteriormente dice la palabra de Dios que la tierra se regaba con el rocío de lo que emanaba del vapor, por decirlo, ¿no? Entonces para ellos era una locura que cayera agua del cielo. Hoy nosotros le decimos a la gente que Dios va a destruir el mundo con fuego, pero la gente dice: pero pues ¿cuándo ha caído lumbre? ¿Sí? Entonces hoy por hoy vemos que la historia se está repitiendo con los argumentos de la sociedad, de la misma ciencia, que quiere hacer inválida la palabra de Dios, pero Dios ha determinado un día en los cuales los cielos y la tierra serán destruidos. Entonces es importante que nosotros los cristianos observemos los tiempos finales, en los tiempos en los que estamos viviendo, y vayámonos a la antigüedad. ¿Cómo estaba la maldad? Repito, estaba deplorable en su máximo nivel la desobediencia a Dios. Hoy en estos tiempos, por mencionar algunos de las libertades que le llama la sociedad libertades, o hacer con tu vida lo que tú quieres, solamente te ofrece esclavitud. Entonces eso conlleva a más pecado, conlleva a la inmoralidad, conlleva a la violencia, entre muchos factores, ¿no? Entonces es uno de los puntos más importantes. Por eso puedo decir abiertamente que los tiempos
o que la historia se está repitiendo hoy en día. Ok, de las tres teorías que existen sobre la historia, se la voy a explicar. La lineal es que siempre avanza, jamás retrocede ni toma cosas del pasado. Existe la ciclar o circular, la cual se repite una y otra vez el ciclo. Y la otra es la espiral, que avanza y vuelve a retroceder, pero vuelve a avanzar. Y así va, retrocediendo y avanzando. Entonces, ¿con cuál usted cree que es como que la más identificable o con lo que más se representa lo que es el mundo moderno o de toda la historia de la humanidad? Yo pienso que es la circular. ¿Por qué? Porque la historia, así como en los tiempos de Noé terminó e inició, hoy en día volvemos a ese mismo punto. No en el mismo tiempo, pero sí en las mismas condiciones, o peores, ¿sí? Comentaba que anteriormente, pues en los tiempos de Noé la maldad sí era mucha, y había mucha violencia, muchos quizás asesinatos, homicidios, entre muchas cosas, pero hoy por hoy vemos cómo está tan desbordada la desobediencia a Dios, la violencia, como te decía, de la tecnología que está tan avanzada, que han inventado armas de destrucción masiva. Sí, la bomba atómica. La bomba atómica, entre muchas. Entonces, hoy está mucho más peor la maldad que en los tiempos de Noé. Y eso me recalca mucho porque siempre, si se da cuenta, cada siglo hay una guerra, pero una guerra que deja bastantes muertos. La de este siglo, la que más ha matado por el momento, es la guerra de Rusia y Ucrania. Creo lleva como 200,000 muertes. La del siglo anterior fue la Segunda Guerra Mundial, con 60 millones de muertes, y de esas, gran parte fueron de civiles, y muchas de esas fueron por la bomba atómica que fue en Hiroshima y Nagasaki. Y del siglo anterior, del siglo XIX, fue el lado de la guerra napoleónica, la guerra del Boer y la guerra del opio. Entonces supongo que así se va repitiendo la historia, de que siempre viene una guerra, una tragedia o algo solo por querer tener más poder del hombre. Es la misma maldad que está en el hombre, como dice la palabra de Dios, el designio o los pensamientos y los sentimientos del corazón del hombre es simplemente hacer el mal. Y el mal puede abarcar muchas cosas, la ambición, el poder reinar sobre la humanidad, sobre los más débiles. Ese es el pensamiento, el sentimiento de los hombres. En este tiempo podemos ver este tipo de situaciones, ¿no? Cómo el hombre, sin importarle la vida ajena, sin importarle el prójimo, puede destruir miles de personas, todo por el poder o por la ambición al dinero, al poder nada más. Sí, y para que Dios se arrepienta de haber creado al ser humano, porque creo es el que más quiere, lo dice en la palabra, para que se arrepienta de haberlo creado, es que fueron tiempos muy, muy feos, muy desgraciables. Sí, entonces sí, Dios es amor, Dios es misericordia, mas sin embargo, hoy nos está invitando a que nos volvamos a las sendas antiguas, a que busquemos a Dios, a que no permitamos que el mundo y sus placeres nos absorban como nosotros como cristianos. Tenemos una gran responsabilidad para compartir con todas aquellas personas y decirles que los tiempos se están repitiendo, que la historia se está repitiendo y que eso nos dice que vendrá pronto la destrucción. No sabemos el día ni la hora, pues dice la palabra de Dios que ni los mismos ángeles saben cuándo será la venida del Hijo del Hombre. Sin embargo, nosotros nos podemos ver a través de la Escritura que todo lo que está sucediendo en el mundo pues se está cumpliendo al pie de la letra. Ya está escrito. Está escrito y se está cumpliendo. Y lo que falta por ver, mas sin embargo, pues nos corresponde velar el día a día. Y esto debemos de decirle a las personas que son tiempos difíciles, que la historia se está repitiendo y que el único, así como el arca sirvió para salvar a la raza humana, mas sin embargo no quiso, pero era un medio, hoy el arca es Jesucristo, que si ellos vienen y se someten al reinado de Jesucristo, a sus normas, a sus principios bíblicos, ellos pueden ser salvos de la destrucción que vendrá y vendrá de repente. No sabemos el día ni la hora, pero vendrá porque Dios así lo ha establecido a través de su palabra. Sí, van a llegar luchas, pruebas en cualquier momento, pero siempre es estar pegado a lo que Dios. Así, lo que Dios establece a través de su palabra. Y pues eso los invitamos, amigos y hermanos que nos ven por este medio. Si tú crees que Dios se ha olvidado de ti, jamás, y crees que el tiempo es el mismo, te podré decir que no, porque ahora tú estás dentro de la gracia, o estás en el tiempo de la gracia, en el que puedes creer y puedes ser salvo.
La única forma de escapar de la destrucción venidera es viniendo a los pies de Jesucristo. Fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay garantías, y solamente en Jesucristo tenemos garantías de vida eterna y podemos escapar de la destrucción venidera. No importa lo que el mundo diga, lo que el mundo opine, el mundo puede decir mil cosas, que es una locura, que es como ciencia ficción, sí puede decir mil cosas, pero hoy por hoy Dios nos habla a través de su palabra, y Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces es importante que acudas a Él para que puedas ser salvo de la ira venidera, y en el día postrero, cuando estés delante del juez, porque establecido está por Dios que el hombre muera y después el juicio. Es correcto. Pues serían todas las preguntas por el momento. Bueno, pues sí. Entonces, le agradezco mucho el que haya aceptado nuestra invitación para este nuevo podcast de la iglesia. De antemano, gracias, hermano. Dios los bendiga. Sería todo el día de hoy, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde. Nos vemos.